Bueno, hermanos, ahora sí, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Estamos viendo, acuérdense, estamos viendo los cimientos y vamos a ver el último cimiento. De hecho, ya hemos visto 5 cimientos y nos toca ahorita el del juicio eterno. Este es un tema, hermanos, que son temas, como les decía la semana pasada, son temas demasiado profundos, demasiado también llamativos, ¿no? Por el simple hecho de que, bueno, el simple hecho de la palabra juicio, ¿no? Llama mucho la atención y genera una expectación, ¿no? No nada más en nuestra vida, sino de las cosas que van a venir o que pueden venir según lo que dice la palabra del Señor. Voy a tratar de exponerla de una manera, pues, clara, entendible. Le ruego a Dios que me ayude. Obviamente es un tema que se puede dar en muchas lecciones, en muchos estudios, ¿no? Pero vamos a verlo en base a lo que dice la palabra del Señor y que sea su palabra guiándonos y dándonos claridad con respecto a este tema. Entonces, quiero que me acompañen rápidamente a Hebreos capítulo 9, versículo 27. Vamos a empezar por ahí y ahí dice algo con respecto, ¿no? Al juicio. Hebreos 9, versículo 27. Dice la palabra del Señor, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Dice aquí que Dios ha establecido, o sea, ha establecido, ¿no? Para los hombres que mueran una sola vez. Y dice que inmediatamente después de eso viene el juicio. Ahora, para entender un poco esto, ¿no? O sea, uno podría suponer muchas cosas, ¿no? Pero vamos a ver, o vamos a verlo desde la perspectiva, ¿no? Divina, ¿no? En base a lo que dice la escritura, ¿no? Y vamos a ver que realmente es algo que puede ser que cuando alguien se muera, ¿no? Como lo dice aquí, inmediatamente pase al juicio del gran trono blanco, ¿no? Que aparece en Apocalipsis capítulo 20. Puede ser, ¿no? Así, de hecho, yo me lo he imaginado, ¿no? De repente, que alguien se muere o que yo me muero y de repente, en el momento en que yo cierro mis ojos, en que se para mi corazón, en que dejo de existir, o que una persona deje de existir, en ese momento se va inmediatamente al trono del Señor, al juicio. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, tenemos que entender antes que en el cielo no se mueven las mismas dimensiones que se mueven aquí en la tierra. Nosotros nos movemos en 4 dimensiones. En el cielo se mueven 7 dimensiones. Entonces, es muy diferente cómo se mueve en el cielo el Señor, que se mueve en todos los tiempos, vamos, ¿no? El Señor se mueve en el pasado, se mueve en el presente y se mueve en el futuro. Entonces, podemos deducir que el apocalipsis, ¿no? Ya se dio, que realmente nosotros estamos viendo ahorita en el pasado. Eso otra vez les comentaba yo a mis hijos. Realmente no estamos viviendo en el presente, estamos viviendo en un pasado de un futuro que ya se dio. Y pongo esta ilustración, es como una película. Cuando vamos a ver una película al cine, cuando tú vas a ver una película al cine, es una película que ya se filmó, que ya se hizo, o sea, ya se dio eso. Todo lo que tú ves, lo que vemos en la película, todo lo que pasa ahí, ya pasó. Ya estás viendo algo que ya sucedió. Ya incluso el director, las personas que hicieron la película, los actores que hicieron la película, ya saben lo que va a suceder. Entonces, nosotros realmente estamos viviendo en el pasado, no estamos viviendo en el presente. O sea, ya el apocalipsis ya se dio, o sea, ya sucedió. Entonces, cuando dice aquí que los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio, yo me he imaginado que de repente Dios adelanta todo el tiempo, ¿no? Y de repente pasa el apocalipsis, las plagas, los sellos, las trompetas, las copas, y de repente se para ante Dios y empieza a dar cuenta. Ahorita vamos a ver algo de eso. Entonces, de alguna manera, el juicio pues, siempre va a tener así como que una expectación de lo que va a suceder, de lo que sucede y lo que puede suceder. Ahora, es una realidad en sí. Lo creamos o no, es una realidad, nos guste o no, lo queramos o no. Es en esta vida donde decidimos, ¿no? El veredicto y el desenlace del juicio eterno. Por eso Dios aquí nos da muchas oportunidades, le da al hombre muchas oportunidades, porque aquí el hombre puede decidir
Ya una vez que el hombre termina su vida, ya una vez que el hombre termina su vida, ya no tiene oportunidad. La oportunidad está aquí, en esta tierra, y aquí podemos decidir. Esta vida se puede comparar con dos lugares, es decir, uno de paz y otro en llamas, siendo consumido por fuego. Los del lado de la paz son los que han recibido a Cristo y viven en el preámbulo de lo que vivirán para siempre o por siempre. Los del lado de las llamas son los que no han recibido a Cristo ni a Jesús, lo han rechazado o se han alejado de Dios y viven en angustia y tribulación bajo la ira de Dios, y aunque lo disimulan y aparentan estar bien, sus vidas son miserables y vacías, sin propósito. Ellos ven también el preámbulo de lo que les espera por la eternidad, una vida en obscuridad. Entonces vamos a empezar primeramente con lo que dice Romanos 1:32 acerca del juicio de Dios. Romanos 1:32. Dice Romanos 1:32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Aquí dice que los hombres entienden el juicio de Dios. De hecho, antes de eso menciona las características de los hombres, ¿no? Hombres que estaban en fornicación, en perversidad, en avaricia, en maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, que eran murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Dice la palabra que estos hombres entienden el juicio de Dios. Es decir, por más endurecido que esté un corazón de un pecador, entiende que merece un castigo por lo que hace. Alguien que va a robar un banco, alguien que va a asaltar a alguien o que va a asaltar a una persona, entiende y sabe por la conciencia y por la ley que ha sido escrita en su corazón, sabe que aquello está mal y sabe que incluso merece un castigo. El problema es que dice que aquí al practicar se complacen en hacerlo, incluso se complacen con otros que también lo practican, y esto lo podemos ver en la cotidianidad. Tú vas a los mercados o algo así, los hombres hablan de fornicación, hablan de inmoralidad, hablan de hurtos, hablan de tranzas, y se complacen y hasta se jactan de eso. Pues es aquí que incluso se complacen con los que lo practican estos hombres. Realmente estos hombres entienden el juicio de Dios de alguna u otra manera por lo que Dios ha puesto en su corazón. Entonces, a final de cuentas, lo entienden todos, ¿no? Todos entendemos el juicio de Dios. Ahora, ¿qué sentencia hay para estos hombres que practican el pecado? Lo dice aquí en el versículo 32, es una sentencia de muerte, ¿no? O sea, una sentencia de muerte eterna. Si no se arrepienten estos hombres, cuando mueran, van a sufrir una muerte eterna y van a ser lanzados al lago de fuego. Hay un preámbulo donde están en un lugar, ¿no? En la oscuridad, esperando el juicio de Dios, y después ya ahí se va a decidir su final, y después van a ser lanzados al lago de fuego si no se arrepintieron, si no creyeron en Jesús. Entonces, los que practican el pecado, sobre todo los que están en práctica del pecado, ya vimos la semana pasada o el domingo cuáles son las características de un hijo de Dios y que un hijo de Dios no practica el pecado. Entonces, el juicio de Dios, lo dice en Romanos 2:2, es según verdad. Romanos 2:2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, es según la verdad de Dios, la verdad absoluta de Dios. Y obviamente el versículo 5 dice que es justo. Dice el versículo 5 de Romanos 2, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces es algo justo, es decir, nadie podrá acusar a Dios de injusto, nadie, absolutamente nadie, porque Él envió a Jesucristo a salvarnos de su juicio y nos llama por medio de otros. Entonces nadie va a poder decirle, aquí en la tierra le pueden decir muchas cosas, pero va a llegar un día en que se va a revelar todo y nadie va a tener una excusa ante Él, porque Él ya envió a Jesús para salvarnos y para darnos vida eterna. Entonces no tenemos excusa. Entonces, en ese día, Dios
va a pagar a cada uno según sus obras. En Romanos 2:6, el versículo de atrás, versículo que sigue, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a lo que hayan hecho. Las obras a las que se refiere aquí son las obras como resultado de haber recibido a Jesús en el corazón, ¿o no? Los salvos harán buenas obras como resultado de su fe y recibirán recompensas y galardones de Dios. Las obras de los no salvos, aunque sean buenas, serán obras muertas, porque obviamente una obra muerta, una obra que, algo que no glorifica a Dios y que no tiene como una motivación el darle gloria a Jesucristo, es una obra muerta. Y recibirán juicio y castigo de Dios. Es por eso que en Isaías capítulo 64 dice que las justicias, las justicias propias son como trapos de inmundicia. Entonces, hay muchas personas que están así, o sea, hacen buenas cosas, pero realmente ante los ojos de Dios son trapos de inmundicia porque no glorifican a Dios. Más bien, muchas de esas obras son con egoísmo. Ahora, este es el pago para los injustos, ¿no? Y el pago para los justos es otro, ¿no? Porque hay también justos, hay personas justas, ¿no? Y vamos a ver Romanos 2:7 al 10, lo que dice. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces, el pago para los justos es este, ¿no? Los justos son aquellos que confiaron en Jesús, que no conoció pecado, pero por nosotros fue hecho pecado, para que fuésemos hechos justicia, justos delante de Dios, limpios por su sangre preciosa. Entonces, ¿qué nos da el Señor o qué da el Señor a los justos? Dice aquí, vida, ¿no? Vida eterna, ¿no? La tenemos en Jesús, vida eterna, ¿no? Nos da bien, ¿no? Y también le da esto a los que perseveran en bien hacer, ¿no? O sea, hay una perseverancia en bien hacer, los justos, los que confían en Jesús, están perseverando en bien hacer, ¿no? Buscan gloria y honra, ¿no? Ahora, al decir buscan gloria y honra, no quiere decir que se busquen para sí mismos, ¿no? Sino buscan la gloria de Jesús, buscan la honra de Jesús, ¿no? Porque todo lo hacen para Él. Buscan inmortalidad. Realmente todo lo que vivimos aquí es para la eternidad, ¿no? Y va a tener repercusiones eternas. Entonces, pues yo busco la inmortalidad, ¿no? Mi hija de repente de broma me dice, cuando hago algo, ¿no? Ay, papá, tú te sientes inmortal, y de repente yo le digo, pues sí, soy inmortal porque tengo vida eterna. Y tú, si has creído en Jesús, eres inmortal, tienes vida eterna, porque esta vida nada más es pasajera, esta vida va a ser nada más de paso. Vamos a reinar con Jesús por los siglos de los siglos, vamos a estar con Él, y esa es la esperanza que debemos de tener, que nuestra vida no nada más está aquí, sino está con Jesús. Entonces, somos inmortales y hay que buscar la inmortalidad. Y también, estos justos hacen lo bueno, o sea, hacen siempre lo bueno, procuran el bien siempre, ¿no? Esto es lo que es el pago de los justos, vamos, ¿no? Pero también hay un pago para los injustos, ¿no? ¿No? Y lo dice en Romanos 2:8 y 9. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Entonces, son aquellos que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio del Señor Jesucristo, no por falta de evidencias, sino a pesar de ellas, porque a pesar de las evidencias, lo rechazaron. A pesar de las evidencias del Señor Jesús, lo rechazaron. Entonces, ¿qué hay para estos injustos? Hay ira, hay enojo, hay tribulación y hay angustia, ¿no? ¿Por qué? Porque son contenciosos, ¿no? Porque no obedecen a la verdad, porque obedecen a la injusticia y porque hacen lo malo. Es el pago para los injustos. Ahora, el 27 de enero de 1903 ocurrió un incendio en un manicomio en Londres. De los 300 pacientes, 50 perecieron y 250 tuvieron que ser literalmente arrebatados de las llamas. Mientras se llevaban a cabo la misión de rescate,
estos pobres criaturas o estos hombres se comportaron de tal forma como para hacernos pensar cuán locamente nos comportábamos cuando no queríamos saber nada de Jesús y cómo se comportan los incrédulos cuando les testificamos o cuando se les habla de Jesús. Se reportó que algunos se rieron al oír la mención del fuego. Otros dijeron que no querían dejar su cama. Otros se escondieron debajo de su cama. Algunos golpeaban al grupo de rescate por el incendio. Otros golpeaban a los rescatistas. Algunos tocaban una puerta cerrada deseando escapar, ¿no? Pero ya era tarde. Cada persona rescatada no entendía plenamente lo que sucedía, pero fueron librados. El tiempo es corto. La condenación es corta y es cierta. La obra es grande y urgente. Cualquier otro interés es de poco valor. Y ahorita vamos a ver un poquito de esto. Entonces, estos locos, ¿no? O estos que están en manicomios tuvieron ciertas reacciones, ¿no? Y así es como realmente a veces nos comportamos y las personas se comportan. Y aún así, a pesar de la locura que teníamos en el pecado, aún así el Señor Jesús nos rescata y nos da la oportunidad de vivir para Él, nos da la oportunidad de vivir esta vida dignamente y para su gloria y honra. Ahora sí, quiero que pasemos al día del juicio eterno, que está en Apocalipsis 20:11. Vamos a pasar rápidamente. Aquí voy a poner un poquito más de énfasis. Apocalipsis 20:11. Dice en Apocalipsis 20:11 que se va a establecer el trono o el gran trono blanco, ¿no? Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a ver lo que dice en 12, el versículo 2 y el versículo 3. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿O qué va a pasar cuando llegue ese gran día que va a establecerse un trono y que van a ser juzgados? Bueno, van a ser, o sea, primeramente que los muertos van a ser juzgados según sus obras, ¿no? Todos los muertos van a ser juzgados según sus obras. Es decir, en ese momento van a resucitar todos los muertos, pues que el mar va a entregar los muertos, ¿no? O sea, todos los que murieron quemados, todos los que murieron en el mar ahogados, todos aquellos náufragos, todos aquellos que murieron en el mar, todos aquellos que fueron cremados, van a resucitar en cuerpos y van a ser juzgados según cómo se comportaron aquí. Acuérdense que el apóstol Pablo en Romanos 2 dice que él estableció una ley en el corazón de los hombres, o sea, una conciencia, la cual dicta lo que es bueno y lo que es malo. Hay muchos que van a ser juzgados por cómo actuaron según sus conciencias, según aquí en el cuerpo, porque muchos no tuvieron oportunidad de conocer al Señor Jesús, no tuvieron oportunidad de conocer del Evangelio, no tuvieron oportunidad de que se les hablara de Cristo, entonces ellos van a ser juzgados según lo que hicieron en el cuerpo aquí en la tierra. Ahora, dice aquí en Apocalipsis que fueron abiertos unos libros y después abierto el libro de la vida. Bueno, en el Salmo 68, el versículo 29 habla del libro de los vivientes. O sea, el libro de los vivientes se refiere a la vida biológica de todo ser humano que está aquí en la tierra. O sea, es todo lo que vive aquí el ser humano, ¿no? Y el libro de la vida al cual se refiere aquí es el libro de la vida eterna, en los cuales están escritos los nombres de los nacidos de nuevo y de los salvos. Es por eso dice que el ángel abre el libro y dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué? Porque no fue salvo, no fue nacido de nuevo, rechazó a Cristo, no obedeció a Cristo, fue indiferente al Evangelio y entonces fue juzgado. Entonces hay que hacer la diferencia aquí. El libro de los vivientes se refiere, el Salmo 68, se refiere a la vida biológica que tiene todo ser humano aquí, o que tenemos todos, y van a ser juzgados según lo que hicieron aquí en la tierra. Al último, si tienen alguna duda, me dicen por favor y podemos aclararlo. Le digo que es un tema un poco profundo, pero la Biblia nos da algún tipo de noción de lo que es. Pero también dice que van a ser juzgados los ángeles. En el juicio van a ser juzgados los ángeles caídos.
Vamos a ver una cita en Judas 6. Está atrás del libro de Apocalipsis. Judas, versículo 6, nada más tiene un capítulo. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. En ese día también van a ser juzgados los ángeles. Los ángeles. Ahora, en la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, habla algo similar y nos podemos dar una idea. Y fíjense, dice algo interesante en esa carta con respecto a los ángeles. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Versículo 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Fíjense lo que dice aquí la palabra. Ahora, todos sabemos que Dios es un Dios perdonador, ¿sí o no? Damos por hecho, incluso lo llegamos hasta decir, cuando le compartimos a alguien, de las primeras cosas que le compartimos es que Dios te puede perdonar tus pecados. Cuando vemos a un hermano que está en desánimo, le animamos a que confíe sus pecados y que Dios lo puede perdonar. O sea, como que tenemos siempre en mente, ¿no? A un Dios perdonador. Pero aquí dice que Dios no perdonó a los ángeles. O sea, eso nos debe de llenar, hermanos, de una alegría, no porque no perdonó a los ángeles, sino porque a nosotros nos ha perdonado, hermanos. Dice que los ángeles no recibieron perdón, dice que fueron lanzados al infierno, a prisiones de oscuridad. O sea, los ángeles que pecaron delante de Dios, que abandonaron su propio morado, como dicen Judas, ¿no? Que pecaron, ¿no? Según los teólogos, según lo que enseña la palabra y según los teólogos, fue lo que pasó en Génesis 6, ¿no? Que dice que pues bajaron, vieron a las hijas de los hombres y tuvieron, se cruzaron con ellas, tuvieron intimidad con ellas y de ahí pues se dieron lo de los gigantes, pero lo que voy es que pecaron de la salud. Lo que está diciendo aquí es que pecaron, que abandonaron a Dios, ¿no? Tomaron una decisión ahí equivocada, una mala decisión, y Dios no los perdona. Dice que los arroja. Y al arrojarlos en prisiones de oscuridad es porque ahí los tiene y van a ser reservados para el día del gran juicio. O sea, ellos van a ser también juzgados los ángeles. Entonces, al decirte o decirles que nos debe llenar de alegría, es porque cuántas veces Dios no nos ha perdonado, nos perdona, hermanos. Bendito Dios que estamos en el nuevo pacto, porque estuviéramos en el antiguo pacto, hermano, a lo mejor no seríamos perdonados, porque en el Antiguo Testamento Dios no pasó por alto muchas cosas, ni a sus siervos les pasó por alto muchas cosas, y sin embargo, en el nuevo pacto, ¿no? El Señor es amplio en perdonar, y es maravilloso tener el perdón de Dios en nuestras vidas. Entonces aquí es algo que llama mucho la atención, el saber que Dios no perdonó a los ángeles y que están reservados, imagínense nada más, para el día del gran juicio. También dice que van a ser castigados, ¿no? Las personas impías, los impíos van a ser castigados y también van a ser juzgados y están reservados también esos impíos, fíjense. Vamos a ver en la segunda carta de Pedro, ahí en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero también en el 2:9 más atrás dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, dice que también van a recibir castigo los impíos, los injustos, todos los que hacen maldad, todos los que no se arrepienten, todos los que hacen pues cosas que no son agradables delante de él y serán castigados. Pero también van a ser castigadas las naciones paganas. En Mateo 11:22, el Señor Jesús dijo que iban a ser castigadas las naciones, ¿no? Que lo rechazaron, pero dijo que iban a ser juzgadas más severamente, ¿no? Las que lo rechazaron, las que no quisieron saber de él. Vamos a ver rápidamente Mateo 10:15.
Mateo 10:15 dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. O sea, entonces va a haber grados de castigos. Algunos van a ser peores, otros van a ser que bueno, que yo me pongo a pensar, digo, bueno, cualquier castigo de parte de Dios es terrible, ¿no? Sea poco, sea mucho, es terrible y ese día van a recibir más condenación y van a ser juzgados más severamente los que rechazaron a Jesús. Ahora, no tanto el Señor Jesús va a condenar la maldad, sino también la indiferencia, porque fueron indiferentes, ¿no? A lo que el Señor Jesús vino a hacer y eso lo va a condenar más severamente. Ahora, también dice la palabra que los que se han arrepentido se levantarán en el día del juicio. O sea, aquellos que se arrepintieron, ¿no? En Mateo 12, versículo 41. Mateo 12, versículo 41 dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino a los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y aquí más que Salomón en este lugar. Entonces, dice que se levantará en el juicio, ¿no? Los que están arrepentidos. Yo no sé cómo va a ser esto, hermanos, pero aquí lo dice la palabra, ¿no? Que se van a levantar en el juicio, ¿no? Vamos a juzgar nosotros incluso a los ángeles, a las personas. Y también vamos a ver otra cita en Hebreos 4:13 con respecto al juicio, y ahora es hacia nosotros, hacia nuestra persona. Hebreos 4:13. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice que están abiertas y desnudas, ¿no? Ante los ojos de Dios. Entonces, todos vamos a dar cuenta ante Dios, todos, 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 todos. No vamos a escapar nadie, 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 nadie. Y eso nos debe hacer temblar, hermano. Por lo menos yo me pongo a reflexionar y digo, híjole, el día que esté parado delante de Dios y que pase toda mi vida, ¿no? Y todo lo que hice, todo lo que pensé, las motivaciones que tuve en mi corazón, va a ser terrible y es por eso que me aferro, hermano. Si tenemos que aferrarnos a vivir aquí en la tierra en santidad y vivir para su gloria, procurar eso en nuestra vida diaria. Pero también en ese día vamos a dar cuentas, hermanos. Y eso es lo que más peso tiene, ¿no? En base a las palabras de Jesús. O sea, daremos cuenta en base a las palabras de Jesús. En Juan 12:48, fíjense lo que dijo Jesús. El Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 48. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, todas las palabras que hemos escuchado de Jesús, vamos a ser juzgados en base a eso. Todos hemos escuchado de las parábolas, de todo lo que Jesús enseña, las predicaciones que hemos escuchado, y el día que estemos delante de Él, vamos a ser juzgados en base a sus palabras. Y eso es algo que también debe ponernos a temblar o hacernos reflexionar en nuestras vidas, hermanos, porque hay muchos que ignoran, y lo comenté la otra vez, que no nada más es un hecho de no obedecer, sino también de ignorar sus palabras, ¿no? Que cuando sabes que viene algo de parte de Dios y Dios te está hablando, lo ignoras y no lo obedeces, eso es algo terrible y por eso también vamos a ser juzgados y vamos a dar cuenta de ello. Pero también vamos a dar cuenta en ese día de lo que dijo Jesús en Mateo 12:36, de toda palabra ociosa, toda. Mateo 12, versículo 36. ¿Cómo es tu hablar, hermano y hermana? En tu vida privada me refiero. Porque podemos alabar a Dios del cielo y podemos maldecir a los hombres, ¿no? Y tristemente hay mucho creyente y mucho cristiano, ¿no? Que
pues, hablar en la iglesia o con los hermanos es muy espiritual, ¿no? Y Dios lo bendiga, hermano, y casi, casi todos hablar es muy santo y muy puro, ¿no? Pero ya en su vida privada, majaderías, groserías, fuman, hermano, fuman. eh, y eso, la verdad, fuman en secreto, ¿no? Es algo terrible eso, ¿no? Porque la misma boca que están utilizando para alabar a Dios, con esa misma boca está maldiciendo y la están usando para maldecir. Pero Jesús fue bien claro, y es bien claro cuando dice, versículo 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Toda palabra ociosa. En Efesios capítulo 4 dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, ninguna. Entonces, podemos deducir que toda palabra que no edifique es corrompida, ¿no? O sea, y por corrompida se entienden albures, groserías, malas palabras, ¿no? Y palabras de doble sentido, ¿no? O sea, ese tipo de palabras deben de estar ausentes de nuestra boca, hermanos, porque estamos dando un testimonio de Jesús, estamos dando un testimonio de Cristo en nuestra vida. Entonces, dice Jesús que de toda palabra, imagínate nada más, o imagínense nada más, que en ese día van a pasar cada palabra que dijo Armando, ¿no? Cada palabra que dijo en privado y en secreto, cómo habló, cómo se comportó, o sea, ese día va a ser terrible, hermano. Terrible porque va a pasar nuestra vida, ¿no? Va a pasar nuestra vida y, y vamos a dar cuenta de eso también. Pero también vamos a dar cuenta, ojo con eso, de nuestros enojos también con nuestro prójimo. O sea, no le toma mucho interés o mucha importancia a eso, ¿no? Ahora, en Efesios 4 también dice que nos debemos de airar. O sea, hay una parte donde sí es factible, donde sí se puede, porque está en nuestra naturaleza, ¿no? O sea, si nos enojamos es porque, pues, de repente nos puede irritar alguna cosa, nos podemos enojar, pero aquí se refiere a los enojos contra el prójimo. En Mateo 5:22 dice que, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Así lo dice. Entonces, debemos de cuidar nuestros enojos, tanto con nuestra esposa, con nuestros hijos, con los vecinos, ¿no? Con los que nos rodean, porque de eso vamos a dar cuenta. Porque no tenemos al espíritu del mundo, hermano. El espíritu del mundo hace que se enojen con cualquiera, hay rencores, hay muchas cosas, pero el espíritu que nos ha dado el Señor y que tenemos dentro de nosotros es el espíritu que nos lleva, ¿no? A amar a las personas, que nos lleva realmente a sentir como Dios siente, ¿no? Y obviamente al enojarnos, porque hay enojos válidos, ¿no? Hay enojos que puedes enojarte por alguna injusticia, ¿no? Que está pasando, es un enojo válido porque Jesús se enojó. Jesús se enojó cuando echó eh, a los mercaderes del templo. Demostró enojo, demostró una ira. De hecho, dice que incluso cuando estaba en la sinagoga, iba a sanar, dice que le llevaban un hombre para probarle, dice que los miró con enojo a las personas, pero no fue un enojo de resentimiento, de amargura, de rencor, fue un enojo de por qué hacían eso, ¿no? Fue un enojo de injusticia, o sea, que realmente fue algo que realmente eh, tenía razón en pocas palabras, ¿no? Entonces, pero otra cosa es que tú ya te enojes y guardes rencor contra tu hermano, contra tu prójimo. Eso ya es diferente y de eso vamos a dar cuentas. Por eso que necesitamos el perdón, hermano, en nuestra vida y necesitamos siempre estar perdonando de todo corazón las ofensas de los hombres y de nuestros hermanos. Y, y es algo doloroso porque, pues sí duele cuando te lastiman, sí duele cuando te ofenden, sí duele cuando te traicionan, sí duele cuando te duele, pero siempre es mucho mejor tener un corazón perdonador. ¿Por qué? Porque así es el Señor y así lo ha hecho con nosotros. Entonces, vamos a dar cuentas también de todos nuestros enojos, pero también vamos a dar cuenta de nosotros mismos. Romanos 14:12. Romanos 14:12. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, cada uno de nosotros, o sea, nosotros somos responsables por nosotros mismos. Tú eres responsable por ti mismo. Entonces tú vas a dar cuenta a Dios de ti mismo, de cómo es tu conducta, cómo es nuestra conducta, ¿no? De cómo nos alimentamos, hermano, ¿no?
A veces no tomamos mucho interés en esto, pero también es una realidad que vamos a dar cuenta de cómo utilizamos nuestro cuerpo aquí en la tierra. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, dice que el templo, este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, lo sabemos todos. Y que si nosotros destruimos al templo, Él nos destruirá a nosotros. Lo dice así textual. Vamos a leerlo rápidamente. Dice en 1 de Corintios capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 16 para que entendamos el contexto. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, ¿qué dice? Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces vamos a dar cuentas de cómo lo utilizamos, de cómo lo alimentamos también. Somos responsables de eso. Sí, la comida está muy rica y tenemos una cultura muy rica. La verdad es que es algo maravilloso vivir aquí en México. Pero la verdad es que mucha de la comida que se vende llena de grasa, de azúcares, todo lo que consumimos está lleno de eso. Yo en serio que me he propuesto alimentarme bien, pero a veces uno se quiere alimentar bien y no hay de dónde, porque pues por todos lados son garnachas, son gorditas, son tacos, son cosas, y son cosas riquísimas, vamos, son cosas que gustan, pero que hacen mucho daño. Entonces, si yo tengo por cierto que es el templo del Espíritu Santo, que es el templo del Espíritu Santo, tengo que cuidarlo y tengo que cuidar también mi alimentación. Ahora, yo no estoy diciendo que no se coma eso, porque a fin de cuentas es rico, ¿no? Pero a lo que voy es que lo malo es el exceso de las cosas, ¿no? Cuando se toma demasiado refresco, cuando se toma demasiada azúcar, demasiadas grasas, ¿no? Y no se toma agua, no se procura, porque ese es el templo del Señor y hay que cuidarlo. No nada más hay que guardarlo de la fornicación, sino también hay que cuidarlo, alimentarlo bien y procurarlo, porque las consecuencias vienen después. Y aquí dice que si uno destruye el cuerpo, Dios le va a destruir a él. Entonces, podemos perder nuestro cuerpo incluso. Hay muchos cristianos que pierden su salud precisamente porque no cuidan su cuerpo, ¿no? Y pierden, y incluso pierden la salvación de su cuerpo, ¿no? O sea, se pueden ir antes de tiempo por no cuidarlo, ¿no? Porque precisamente lo mal alimentaron. Entonces, hay que tener cuidado y también vamos a dar cuenta de eso. Pero también, y con esto acabo, vamos a dar cuenta también de los talentos que hemos recibido o que recibimos. Vamos a Mateo capítulo 25. A todos Dios nos ha dado talentos, nos ha dado habilidades, nos ha dado dones. En el momento en que recibimos al Espíritu Santo, Dios nos dio dones para poderlos utilizar, para poderlos, para poder contribuir al reino. Y aquí lo ejemplifica aquí en la parábola de los talentos, Mateo 25, y dice que uno le dio 5 talentos, ¿no? A otro le dio 2, ¿no? Y a otro le dio 1. Pero dice que el de los 5, pues hizo algo con ellos, el de los 2 hizo algo con ellos, y el de 1 dice que no hizo nada. Y es algo que nos enseña también el Señor y vamos a dar cuenta de eso. Versículo 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, ¿no? Versículo 15, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. Y a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. O sea, a cada uno Dios nos da un talento o un don conforme a nuestra capacidad. A algunos les da una capacidad de hacer mucho o otros poco, pero a final de cuentas es algo dado por Dios y Él quiere que lo utilicemos. Sea que tú recibas 5 talentos o sea que tú recibas un talento. O sea, de alguna manera tienes que ocuparlo y tienes que saber utilizarlo para el reino de Dios y para su gloria. Y si no lo utilizas, entonces vamos a dar cuenta de ellos. Y fíjense lo que dice en el versículo 30, porque dice algo muy fuerte, ¿no? Porque dice que cuando le pide cuentas al que le dio 1, fíjense lo que le respondió, versículo 25. Dice al que le 5, dice que le dio otros 5, al 2 le dio otros 2, a los recompensa, los premia, ¿no? Y va con el primero y dice, bueno, a ver, ¿qué hiciste, no? Y dice, es que tuve miedo, dice, y fui y escondí tu talento en la tierra.
aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debes haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, ¿no? Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y en el versículo 30 dice, ¿y al siervo qué? Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí a este hombre, a este siervo le llamó inútil. Alguien inútil es el que no hace nada. Ahora, muchos hermanos en ese tiempo, en el día de juicio, van a ser juzgados, vamos a ser juzgados, no porque no pecaron, o sea, realmente no se portaron mal, vivieron vidas bien, no hicieron mal a nadie, hicieron lo correcto, hicieron lo recto, pero nunca utilizaron los talentos y los dones que Dios les dio para Él. Nunca hicieron nada por su obra, nunca sirvieron, vivieron para ellos. Y por eso van a ser juzgados. No porque se portaron mal, no porque pecaron, sino porque no utilizaron lo que Dios les dio. Y es una realidad, hermanos, en muchos creyentes, en muchos cristianos. No viven mal, no pecan, van a la iglesia, se disipulan, tratan de vivir en santidad, pero no hacen nada para Cristo, no hacen nada para Dios y son como este hombre que entierra su talento y no hace nada. Y se van a parar delante de Dios y van a decir, pues, Señor, pero pues yo no me porté mal, yo no pequé, viví en santidad, estuve portándome bien, hice buenas cosas, pero a final de cuentas no hicieron nada para el Señor y eso el Señor dice que es inutilidad. Entonces, ¿por qué? Porque hay personas que viven así y no son cristianas. Hay ateos que viven bien, no se portan mal, no pecan, no adulteran, no hacen muchas cosas malas y sin embargo, pues no hacen nada para Cristo. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que Dios no nos llama a vivir como los demás. O sea, ya que has recibido a Cristo, tú tienes un don, tienes un talento. Es responsabilidad de uno eh, pedirle al Señor, ¿no? Que nos muestre cuál es y servir, pero tenemos que tener nuestro corazón en servir al prójimo, en ayudar, en contribuir a la obra del Señor, porque si no, entonces seremos como estos, ¿no? Que somos inútiles, ¿no? Y vivimos como los demás, ¿no? No hacemos nada malo, pero tampoco hacemos nada para Cristo. Y es triste, ¿no? Porque Dios nos ha dado un talento y un don precisamente para que lo utilicemos y para que demos fruto. Entonces hay muchos que no dan fruto, hay muchos que están muertos espiritualmente, hermano, la verdad. Hay muchos creyentes que están muertos espiritualmente, ¿no? Y precisamente por eso no dan fruto en sus vidas. Entonces tenemos que entender que todo, sobre todo esto nos va a juzgar el Señor y vamos a dar cuentas. Y la verdad es que tenemos que ser conscientes de que todo lo que Dios nos ha dado es para que lo utilicemos para Él. O sea, yo sé que a lo mejor el trabajo, las ocupaciones, y miren, créanme que yo pues, tengo que trabajar muy duro, hermanos, por el hogar, tengo familia numerosa, ustedes lo saben, pero nunca pierdo de vista. Y yo lo que le pido al Señor es que nunca pierda de vista, ¿no? El que pueda ayudar a alguien, el que pueda yo bendecir a alguien. Siempre le estoy pidiendo al Señor que me ayude a que yo pueda hacer algo para Él. Entonces, tú puedes contribuir mucho, ¿no? Es más, incluso este estudio, este estudio que vimos de los cimientos, yo se los voy a mandar de manera personal. Tú le puedes sacar una copia ahí y y ¿por qué no le pides guía al Señor y que tú puedas discipular a alguien, ¿no? Que puedas discipular a alguien para que le des este estudio, ¿no? Y que tú puedas hacer algo para la obra, ¿no? Entonces, pues yo te animo a que lo hagas, yo te animo a que realmente utilices lo que Dios te ha dado, utilicemos lo que Dios nos ha dado y que contribuyamos y que no nada más vivamos como los demás, nada más que trabajemos, que nos levantemos y hagamos lo que siempre hacemos, ¿no? Y, y que no demos algo, ¿no? Tenemos que a veces hacer un esfuerzo por bendecir a otros, ¿no? Entonces, yo te voy a animar y el reto que te voy a poner es precisamente al mandarte este estudio eh, a tu WhatsApp y lo voy a mandar al grupo para que lo descargues, lo imprimas, lo estudies, ¿no? De una manera un poquito más amplia, ¿no? Y le pidas guía y dirección al Señor para que tú lo compartas con alguien más, ¿sí? Entonces, hasta aquí llego con la enseñanza o el cimiento del juicio eterno. Como les digo, hermano, les reitero y valga la redundancia y perdón la insistencia, son temas muy amplios, muy profundos y espero que a estas citas que vimos nos hayan ayudado para entender un poquito más acerca de esto, que a final de cuentas se resumen que algún día vamos a dar cuentas a Dios y tenemos que vivir en esta tierra, ¿no? Como es digno de Él, ¿no?
como dice su palabra, agradándole o procurando agradarle en nuestra vida. Entonces, voy a abrir los micrófonos para los comentarios y terminar la enseñanza por si quieren comentar algo. Permítame tantito. Ahora sí, ya están abiertos sus micrófonos. No sé si alguien quiera comentar algo de lo que vimos. Yo, Armando, buenas noches. A ver, Ernesto. ¿Me escucho bien? Sí, perfecto, perfecto. Gracias. Fíjate que de los temas que en el cristianismo podemos aprender, este es un tema que a mí me cuesta mucho, mucho. Yo creo que es tanto, ¿no? Lo que aprendemos en otras temáticas en la Biblia y los retos que tenemos como personas, ¿no? Como seres humanos que estamos conociendo a Dios, que no tengo como esa capacidad, ¿no? De fijarme, ¿no? Más allá de lo que pues veo hasta aquí en la existencia, aquí en la tierra, ¿no? No es que no crea en el cielo, no es que no crea en el infierno, bueno, ahí está en la Biblia y creemos todo lo que ahí dice. Pero sí a veces me cuesta esta parte de ver más allá, ¿no? De lo que, del compromiso que implica el ser cristiano, ¿no? Estando vivos. Entonces son temas que escucho, ¿no? Que oigo, que creo, pero me cuesta mucho, ¿no? Irme más allá del plano de esta vida. Sin duda sé que hay algo más allá, no sé cómo lo vamos a vivir, ¿verdad? También es como muy difícil imaginarlo. Pero pues siempre me he hallado, ¿no? Con esta situación. Yo me preguntaba, inclusive, fíjate, en el Nuevo Testamento, como que la enseñanza de Jesús eh, hacía avisos, ¿no? De esta situación de la vida después, ¿no? Pero toda la enseñanza como que era más fuerte en el sentido de entender, pues lo simple, ¿no? Que era entender el Evangelio, ¿no? Seguir a Dios, recibir a Jesús, que parece que son pocas escrituras en el Nuevo Testamento, ¿no? De cuando se habla de los evangelios, ¿no? Jesús y los discípulos. Entonces, no sé tú cómo veas esta parte, ¿no? Eh, Inclusive ahorita que estoy leyendo el Antiguo Testamento, también todas las referencias son mucho al plano del día, ¿no? De la responsabilidad de ser cristiano, de no cometer errores, ¿no? De buscar a Dios. Entonces, no sé cómo tú me pudieras dar una opinión de esta cuestión, ¿no? O sea, ¿cómo equilibrar esto, ¿no? De la enseñanza que nos da Dios en otras temáticas y cómo tomarlo, ¿no? Desde el Nuevo Testamento, desde el Antiguo, ¿qué tanto realmente es la base o la importancia de este tema, ¿no? Para ser cristiano. Sí, realmente, como tú dices, ¿no? Es cierto, ¿no? Pues a veces poder encontrar, ¿no? El punto de equilibrio de todo esto. Pero mira, creo que es más sencillo, es sencillo y a la vez complicado, porque el mismo Jesús nos lo enseña así. Y lo digo así porque es nada más creer en las palabras de Jesús, ¿no? O sea, es nada más simplemente creer, o sea, yo no sé cómo va a ser, ¿no? Como tú dices, es que yo tampoco, ¿no? Porque cuando hablo de estos temas, para mí se me hacen demasiado profundos y hasta cierto punto complejos, ¿no? Porque uno no puede decir va a ser de esta manera, es esta forma, o sea, uno a lo mucho puede ver lo que nos revela la escritura, lo que nos revela la palabra y lo que podría ser, pero realmente lo que sí debemos tener claro es que si Jesús lo dijo y la escritura lo dice, así es. ¿Cómo va a ser? ¿De qué manera? ¿En qué momento? ¿En los tiempos? Solamente el Señor lo sabe. Acuérdate que en Hechos 1, de repente le dijeron a Jesús, los apóstoles que estuvieron con él, le dijeron que cuándo iban a hacer las señales, ¿no?
por eso digo que a ellos no les tocaba conocer esos tiempos, solamente el Padre tenía sola potestad. O sea, entonces, la base es nada más creer las palabras de Jesús. O sea, yo creo lo que está escrito. Yo creo lo que Jesús dice. Y hasta ahí. Y eso creo que es la base del cristianismo. Creer en las palabras de Jesús, creer en Jesús mismo, en lo que Él habló. Porque eso es fe. Y sin fe, no sé si más o menos ahí te ubiqué un poquito. Sí, gracias. Bueno, yo quiero comentar algo. A ver, Bueno, ¿verdad? lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que hace rato sí, ya estábamos hablando de esto, ¿no? Del templo del Espíritu Santo, ¿no? Lo cual yo Ah. no me había dado cuenta que dijo que si no lo cuidamos, el Señor también nos va a destruir a nosotros. Entonces yo aquí lo que, bueno, me había es que aunque Él nos va a hacer un juicio, nosotros tenemos que estar preparados para llevar a cabo todo lo que Él nos ha dicho que hagamos por obra, bueno, que hagamos de su palabra más bien, ¿no? O sea, que debemos Ajá. estar preparados para estos tiempos haciendo lo correcto. Entonces, buscar más todavía en la palabra cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de ser, que sí es difícil porque, bueno, vivimos en el pecado y a veces también pues nos enojamos, como dicen, ¿no? Pero que también tenemos un Dios misericordioso que dice que también abogado tenemos en Cristo, ¿no? Y Así que es. podemos pararnos y decir, Señor, perdóname por esto, y que no va a haber alguien que nos juzgue porque dice, ¿dónde están los que te acusan, no? Si ya pediste perdón. Entonces yo creo que el pasado se queda en el pasado y vivimos con el Señor el presente día a día, ¿no? Y dice que también trae sus afanes cada día, ¿no? Entonces debemos de buscar cada día al Señor para poder estar preparados para ese juicio. Bueno, así lo entendí yo. Sí, 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 claro. Luego, porque la verdad es que no, a veces perdemos mucho de vista eso, ¿no? O sea, como que vivimos tan el presente en nuestra vida que se nos olvida por momentos y es gracias a la vida que tenemos, a las ocupaciones que tenemos, que no nos podemos a meditar que pues todo lo que hacemos nosotros en esta tierra, todo lo que contamos, lo que decimos, lo que pensamos, por qué lo decimos, por qué actuamos, algún día nos va a dar cuenta, Dios nos va a pedir cuenta de eso. O sea, como que no somos muy conscientes de eso, pero debemos de vivir a la luz de eso, porque es una realidad, como dice aquí, lo creamos o no, es una realidad que va a suceder. Entonces, si nosotros vivimos a la luz del juicio de Dios, incluso, hermanos, va a haber hasta más temor en nuestra vida, ¿no? Porque el saber que un día me voy a parar delante de Dios y que va a pedir cuentas de todo lo que yo hice, cómo traté, por ejemplo, a mi esposa, cómo traté a mis hijos, ¿no? Cómo me comporté fuera de la iglesia, ¿no? O sea, cómo me porté en los negocios, o sea, en cada de nuestra vida, o sea, Dios le interesa cada área de nuestra vida y yo he entendido ya eso. Y me recuerdo, fíjate, porque a veces uno cuando ora, y regularmente las oraciones que uno le pide al Señor son oraciones que tienen que ver con la obra, tienen que ver con uno, con las personas que están a nuestro alrededor, con la salvación, y está bien. Pero fíjense nada más, les voy a dar un testimonio rápidamente. Uno de mis pastores dice que en alguna ocasión se propuso buscar al Señor. Cuando empezaba, y él estaba diciendo en sus oraciones, él estaba pidiendo que le diera su guía y dirección para la obra, para qué es lo que él quería que hiciera, ¿no? Dónde quería que fuera, ganar algo y todo ese tipo, lo que regularmente hacemos, ¿no? Dice que él incluso se pasó una noche orando y se pasó pidiéndole así muy fervientemente al Señor. Y dice que el Señor le responde. Y el Señor le respondió de esta manera, le dice, lo que quiero que hagas es de que empieces el cochinero que tienes y que te empieces a bañar. Dice que eso fue lo que le dijo. Imagínate nada más, o sea, él no le dijo, mira, yo quiero que te vayas acá a la obra. O sea, él reconoció que incluso no se bañaba, que pasaba muchos días sin bañarse, que su casa la tenía todo un desorden, era un cochinero su casa. Y lo primero que el Señor le dijo fue que tenía que bañarse y que tenía que ordenar su casa, arreglar el cochinero que tenía. Entonces, son esas cosas que a veces nos olvida que Dios tiene presente, ¿no? Cómo tenemos nuestro hogar, cómo tenemos nuestro físico, o sea, a Dios le importa eso, o sea, le importa realmente cómo nosotros vivamos también. O sea, no podemos, pero podemos vivir bien, ¿no?
Podemos no tener lujos, pero podemos vivir bien. Y Dios, yo creo que Dios quiere que vivamos bien, no que vivamos. Y yo por lo que quiero buscar esa vida, ¿no? Y es lo que les digo a mis hijos, ¿no? O sea, no necesitamos tener tantas cosas para vivir bien, podemos vivir bien con lo que tenemos. Y eso lo estoy buscando. Y lo quiero buscar cotidianamente porque no se trata de tener cosas materiales y los lujos, sino de que realmente sepamos que a Dios también le interesa incluso cómo vivimos, ¿no? En nuestra vida personal. Pero son detalles que yo pongo porque Dios se interesa en cada detalle. Así como formó todos los cielos y con cada detalle, así en nuestra vida se interesa en cada detalle. Y cuando somos conscientes de eso, entonces le vamos a dar mucho más valor incluso al juicio de Dios. No sé si alguien quiera comentar algo. Fíjate que ahorita que escucho a la hermana y lo que dices, creo que esta es la parte importante, ¿no? O sea, vivimos como si no hubiera un mañana, ¿no? Así es. Las parejas se separan como si no hubiera una implicación, ¿no? Después, como si buscar hacer otra familia fuera algo tan fácil que los hijos que quedan atrás, pues van a salir por sí mismos, ¿no? Sin sentir ningún problema, ¿no? En la separación de sus padres. Hoy con la pandemia creo que a todo el mundo lo ha parado en ese sentido, ¿no? De decir, pues es que nadie tiene la vida comprada, ¿no? O sea, debemos ser responsables de las consecuencias a futuro y creo que es lo que Dios nos llama, ¿no? Cuando nos empieza a hablar de esta cuestión de espiritual, de lo que pasa después de la muerte, porque finalmente vivimos como si no hubiera un mañana, como si no tuviéramos responsabilidades hacia los que tenemos cerca, lastimamos sin ir y ponernos a cuentas, ¿no? Entonces, creo que es como desresponsabilizarse, ¿no? De la vida que finalmente Dios nos da, ¿no? Creo que se muestra con Eva, ¿no? Cuando los está buscando Dios y parecen como esconderse, ¿no? Entonces creo que por ahí va esta cuestión, ¿no? De la enseñanza, ¿no? De aceptar esa responsabilidad de haber sido creados y luego ahora de ser hijos de Dios, ¿no? Así es. Y que vamos la vida en base a lo que Él nos dice, ¿no? En su palabra, ¿no? Porque tan solo el simple hecho, como tú lo tocas ahorita en el matrimonio, ¿no? O sea, a veces, pues no nos damos cuenta que como esposos podemos, pues, ser ásperos con nuestra esposa, ¿no? En muchas áreas. Y bueno, podemos nada más jactarnos, ¿no? De decir es que yo le soy fiel a mi esposa, ¿no? Yo no adultero, ¿no? Y ya como que nos conformamos con eso, ¿no? Pero no le damos tanta importancia al ser ásperos, ¿no? Que de repente podemos ser ásperos, ¿no? Ahora, lo malo es que seamos ásperos y no pidamos perdón, ¿no? O sea, que sea una forma de vida, ¿no? De tratar a la esposa ásperamente, ¿no? Ese tipo de cosas y lo peor es que está escrito en la Biblia, ¿no? Que así como te dice que no adulteres, también te dice que no seas áspero con tu esposa. Es la misma importancia, nada más que a veces como que escogemos los mandamientos que más nos acomodan, ¿no? Lo que más nos gustan, ¿no? Lo que más podemos actarnos y ignoramos otros, pero la palabra está completa con respecto al matrimonio hablando de eso, ¿no? Y de eso vamos a dar cuenta, en este caso los esposos, ¿no? De cómo tratamos a nuestros esposos, ¿no? En base a lo que está escrito, ¿no? O sea, en base a lo que Él nos ordenó, en lo que Él nos mandó. Pero pues es todo dar cuentas de todo lo que hacemos, o sea, es algo que pues, es algo que está ahí, es algo que está ahí. Entonces, pero bueno, pues gloria a Dios y qué bueno que podemos ver esto porque nos puede hacer un poquito más conscientes, ¿no? De todo lo que implica, ¿no? Ser un hijo de Dios, ¿no? No sé si alguien tenga un comentario más, hermanos. ¿Alguien que quiera comentar algo? Héctor, Belén, Estela, Leslie, ¿no? ¿Quieren comentar algo? Pues, Veo a Reina, ¿está buenas ahí? noches. Bueno, buenas noches. Bueno, yo quería hacer una observación con respecto a lo que leímos cuando Pablo dice que cada uno dará cuenta de cada uno, ¿no? Yo a veces veo que hay matrimonios que están
la demanda de los padres a los hijos, o de los hijos a los padres, o de la esposa al esposo, la esposa a la esposa. Entonces, y al final, cuando sea el gran juicio, pues no va a llamar, a ver, ¿dónde están todos los Sánchez, no? ¿Dónde está la familia Córdoba, no? O la familia, no sé, los López, ¿no? O los Cano, no, o sea, a ver, ¿dónde estás Armando? ¿Dónde estás Héctor? ¿Dónde está Ernesto? ¿Dónde está Sandra? ¿Dónde está Felieli? O sea, este es un asunto muy personal y a veces creo que perdemos mucho tiempo en estar culpando a mi esposa, a mi esposo, o a mis hijos, o la que no nos reunimos, o que la pandemia, o mil pretextos, ¿no? Cuando realmente a veces perdemos el sentido del juicio que viene, que va a ser un asunto muy personal, donde no va a ser familiar. Una vez escuché a alguien que dice que cuando pasemos al trono blanco delante de Dios, va a ser como un torniquete como los del metro, ¿no? Donde va pasando solamente uno por uno, ¿no? Y al final cada uno dará cuenta al Señor, ¿no? De las cosas que hizo. Entonces, creo que es muy importante resaltar que somos seres eternos, como tú lo decías, inmortales. Entonces vivimos no vivimos como eso, ¿no? Sino vivimos como seres finitos, como seres mortales, y perdemos de vista la eternidad en Cristo, ¿no? Entonces creo que es muy importante recalcarlo. No, fíjate que todo se relaciona con lo que vamos a hacer en el milenio, porque Cristo va a reinar 1000 años y dice que vamos a reinar con él 1000 años. Entonces ahí es donde va a dar recompensas y galardones y posiciones de autoridad, que es otro tema. Entonces, Ajá. ahí o sea, en base a la fidelidad de hoy, vamos a ser recompensados en el milenio, ¿no? Y aquellos que no hicieron nada aquí, en el milenio, van a ser de las personas que estén siendo gobernadas. O sea, no van a tener ninguna autoridad, no van a tener ninguna recompensa, no van a tener ningún galardón y van a tener que ser, pues, de los gobernados, se puede decir, ¿no? De los gobernados. O sea, nosotros vamos a tener, los que trabajaron para Jesús van a tener posiciones de autoridad en el milenio, ¿no? Y los que no van a perder eso y van a tener que incluso ganarse, ¿no? Ganarse eh, el pase al cielo, vamos, ¿no? Porque el milenio es la antesala del cielo. O sea, va a reinar 1000 años, ¿no? Y ahí es donde nos vamos a alejar todos, ¿no? Para ir al cielo, todos, parejo. Pero de alguna manera, sí es cierto, ¿no? Perdemos de vista la eternidad, perdemos de vista todo lo que el Señor tiene en su palabra y, y tenemos que vivir. Decía un predicador, tenemos que vivir con los pies en la tierra, pero con la mirada puesta en el juicio, ¿no? Porque es una realidad que se va a dar. Entonces, pues sí, hay que hacerlo. Y cada uno va a dar cuentas de uno exactamente. Por eso en Romanos 14, que habla de la fe de los débiles, o sea, nos muestra, nos dice que no debemos de juzgarnos, ¿no? O sea, a veces nos pasamos juzgando unos a otros, ¿no? Incluso se juzga al hermano por cuestiones no esenciales, ¿no? O sea, es que oye música del mundo, ¿no? Es que ve películas del mundo, ¿no? Es que no tiene, eso es algo no esencial a final de cuentas, ¿no? O sea, cada uno va a dar a Dios cuenta de sí, ¿no? Lo que para ti no puede ser malo, para otros sí, pero lo esencial es lo que interesa a final de cuentas. Es lo que tiene que ver con nuestra común salvación, como dice la palabra. Entonces, bueno, si no hay más comentarios, entonces vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar, ¿qué les parece? Y bueno, ahora quiero que sea una mujer, una dama, una de las hermanas amadas que están aquí, que nos haga el favor de terminar la oración. A ver, ¿quién dice yo, hermanas? Les voy a dar ¿quién termina la oración? A ver, para no escogerla. ¿Quién dice yo? ¿Quién? Ana. Como ya le dijo a la maestra uno a sus, nomás no se amontonen, hermanas. Ana. Bueno, entonces la voy a escoger yo. A ver, Ana, Belén, sí. por favor, termina la clase, por favor, Belén. Hermanos, vamos a orar para despedir este día, la enseñanza que nos ha dado. Padre,
Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por estos tiempos. Gracias. Te enseñamos a Padre tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder entender, a poder que seamos oidores olvidadizos, que tengamos temor y temblor, Señor. Un temor reverente. Noche que nos guardes a todos. Padre. Gracias. Gracias. Pues hermanos, Dios los bendiga. Qué gusto que hayan estado aquí con nosotros.